Gloria a Dios. Me da gusto ver, hermano, que se esforzó por estar aquí hoy en su casa. No es hermano, que está aquí hoy para escuchar su palabra. Yo creo que todos los días habla el Señor, amén. Sea cual sea, poca, grande la palabra, en sí es la palabra del Señor la que hoy vamos a estar escuchando, la que salió de la misma boca del Señor Jesucristo, amén. Les invito a que abran sus Biblias ahí en Mateo capítulo 20. Hoy vamos a estar viendo la parábola de los obreros de la viña. Yo creo que todo este mes va a ser de parábolas y pues Dios es bueno. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Mateo capítulo 20 del 1 hasta el 16 lo estaremos leyendo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña y salió como a la hora tercera. Y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo: id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Él les dijo: id también vosotros a la viña. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondió él, dijo a uno de ellos: amigos, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darles a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Cierre sus ojos y vamos a estar orando por esta palabra. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar compartiendo hoy tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nunca pasará, es viva y eficaz, Señor. Y yo creo que hoy estarás dándonos, Señor, estarás hablando hoy a nuestras vidas, Padre. Gracias, Cristo, porque, Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana para estar escuchando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, trae sabiduría a nuestras vidas, a mis hermanos. Abre sus oídos, Padre, y que esta semilla caiga en buena tierra, en tierra fructífera, Padre. En el nombre de Jesús, y que dé fruto al 100 por 1. Señor, Padre, tú eres un Dios justo, Padre. Y hoy estarás hablando sobre lo justo que eres y bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tomar su lugar, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar viendo la parábola de los obreros de la viña. Ok, ahora sí. Dice que el Señor convino con obreros de la viña con un pago, amén. Y bueno, siempre en el principio de las parábolas habla diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un hacendado. Esto está haciendo relación que así es el reino, que así escogerá el hacendado, que es Dios, a cada uno y le dará la paga justa que es a cada uno. Ojo, amén. Entonces, así es semejante el reino de los cielos. ¿De dónde viene esta parábola? ¿Por qué Jesús habla y explica esta parábola? Y todo empieza, amén, con un joven rico. Empieza, si leemos el contexto, la mayoría de las parábolas, hermano, siempre surgen por una pregunta o para dar una enseñanza a consecuencia de dudas o para reforzar una enseñanza. Como por ejemplo cuando dice, ¿quién es mi prójimo? Cuando los fariseos querían decir que mi prójimo solamente era pues los judíos, ¿no? Entonces las parábolas se usan para enseñar y para dar fuerza a una enseñanza de Jesús, pero siempre surgen por una pregunta, por una duda o para reforzar una enseñanza. Amén. Gloria a Dios. En este caso, la parábola surge por unas preguntas y por un joven rico. Vayamos allá a Mateo 19, 16. Hemos hablado en el discipulado, hermano, que no nomás es de usar alegorías y decir cosas que no son. Hay que leer el contexto, hay que irnos al trasfondo de por qué el Señor está dando una enseñanza. Nomás de irnos un capítulo atrás y vamos a entender por qué da esa parábola y así entenderemos el contexto. Ok. Mateo 19, 16. El joven rico. Dice, y aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Entra con una pregunta, ¿qué haré para poder heredar la vida eterna? Y él dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Si solo uno es bueno, pero si deseas entrar en el reino, amén, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús empezó dándole los mandamientos que ese joven estaba haciendo. Amén. Bueno, tal vez sí honraba a su padre, amaba a sus prójimos, bueno, era un buen joven de buen testimonio, no daba falso testimonio, no mataba y no cometía adulterio. Amén, pero Jesús dejó el primerito y el que le faltaba y el más importante para el último. ¿Y cuál fue ese? Versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Dejó hasta el último el que no estaba cumpliendo. ¿Y cuál era ese mandamiento? El número 1, el amar a Dios, el no tener falsos dioses, amén. Amar a Dios con todo tu corazón y cualquier otro falso Dios, ponerlo hasta en último lugar. Él tenía un Dios, hermano. Hemos hablado al transcurso de la semana cuál es un Dios, amén, con el cual no podemos agradar a Dios y al Dios de la riqueza, porque quedaremos bien con uno o bien con el otro, pero no vamos a quedar bien ni con uno ni con otro si servimos a los dos. El pecado que estaba cometiendo este joven es que tenía el Dios de las riquezas. Amén. Y Jesús se lo dejó hasta el último y le dijo, bueno, has guardado todos los mandamientos, pero te falta uno todavía. Vende todo lo que tienes y sígueme. Amén. Pero dice que ese joven se marchó muy triste, porque ese joven tenía mucho dinero, tenía muchos negocios. Amén. Y se fue muy triste.
se dice que pues él pudo haber sido un buen seguidor, hasta ahora sí, uno que hubiera marcado la historia en la Biblia. Pero se fue triste. Estaba violando el primer mandamiento de no tener dioses ajenos delante del Señor. Amén. Filipenses 3:7, Pablo hablaba que tenía por basura, amén, los títulos de ser hebreo. Cualquier cosa que te haga sentirte fuerte, ahora sí, seguro de ti mismo, Pablo lo tenía por basura. Todo lo tenía por basura, si el tener negocios, el tener títulos de escatología, teología, y hacer una prédica con exégesis y homilética y tantas cosas, hermano. Cosas que te hacen sentir seguro para no depender del Señor. Pablo los tenía como basura. Amén. Ese hombre tenía su confianza en las riquezas. Y fíjese, si lo vemos de esta manera, él tenía la puerta abierta para una vida eterna, para marcar la historia y estar con el Mesías, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero él dijo, en pocas palabras, amo más las riquezas que tener una vida eterna y seguirte, Dios. Amén. Imagínense, hermano. Prefirió las riquezas que solamente son pasajeras, que a lo mejor se iba a morir él y a lo mejor la esposa se iba a casar con otro, iba a disfrutar todas las riquezas, sus hijos iban a vender todo, o sus papás iban a deshacerse en un 2x3 de esas riquezas y ni siquiera las iba a disfrutar. La raíz de todos los males sabemos que es el amor al dinero, hermano. Entonces, por eso viene esta enseñanza. Viene desde el joven rico esta parábola. Gloria a Dios. Dice el versículo 22, pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Amén. Terrenos, negocios, casas, carretas, caballos, muchos bienes tenía. Gloria a Dios. Ahora Jesús le dijo a sus discípulos. Jesús, cuando iba de camino, iba con sus discípulos, y en el camino fue que se le arrimó ese joven. Ahora sí que le llegó en el camino, pero Jesús iba caminando junto con sus discípulos. Después Jesús les dice a sus discípulos, porque les miró una cara de asombro de cómo alguien rico, que supuestamente ellos tenían el cielo abierto, amén, según los fariseos, el Señor Jesucristo les cierra las puertas y ellos se quedan, wow, ¿quién será salvo entonces? Si ni ese rico que guarda los mandamientos, ¿quién será salvo? Dice el 23, y Jesús les dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Es difícil que entre un rico en el reino de los cielos. Y da una enseñanza, versículo 24. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Se dice, hermano, que bueno, para entrar a Jerusalén había una entrada de 2 hojas grandes que se abrían, 2 portones de madera, me imagino yo. Y bueno, por ahí entraban las cargas, las carretas, los asnos, los camellos, por esas puertas grandes. Eran pues como cuando uno va para Estados Unidos, están las cargas, ahora sí los carriles más anchos para los trailers. Y bueno, y está la entrada para los peatones que van caminando. O en las aduanas también. Camiones grandes por, ahora sí, espacios más grandes, y peatones y carros por más pequeños. Entonces, las carretas iban por esas puertas grandes. Y el Señor usaba una enseñanza que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Dice que esa aguja era la puerta pequeñita, hermano, por donde entraban los peatones sin carga. Entonces, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Porque para entrar un camello en esa puerta pequeñita, hermano, se tenía que despojar de todas esas cargas que se le ponen
a los camellos. Amén. ¿Y qué tenía que hacer aparte? Tenía que hincarse y ir gateando el camello, como arrastrándose para entrar por esa puerta pequeñita. Y bueno, simplificándolo con los ricos. Para que un rico entre al reino de los cielos, tiene que despojarse de esas cosas que no lo dejan entrar, que lo van a estorbar para que entre al reino de los cielos. Amén. Y la segunda enseñanza que da, que se tiene que hincar, que se tiene que humillar ante el Señor y depender de Él. Amén. Con esto, hermano, no estoy diciendo que es malo ser rico. Lo malo es enamorarte más del regalo del dador. Amén. Del regalo del Padre, que en vez de enamorarte primeramente del Padre. Es como cuando tú le regalas al niño un juguete y él está enamorado más del juguete, pero a ti te pone en tercer y cuarto lugar y ya nunca más te vuelve a poner atención, y él se enamora más del juguete y le dice amo más al juguete en vez de al que se lo regaló. Amén. En sí, hermano, los ricos, si se arrepienten y creen, gloria a Dios, pero si ponen en primer lugar las riquezas en su vida como su Dios, no van a poder entrar. Amén. Fue lo que le pasó a ese joven para poder seguir al Señor. Porque en ese tiempo, hermano, ahí sí se pedía que dejaran todo. Porque para seguir a Jesucristo tenías que dejar familia. Número uno, porque tenías que ir a largos viajes, andar de nómada, de casa en casa, de ahora sí ciudad en ciudad, pasando hambres. Y bueno, para hacer eso tenías que dejar tu trabajo, como lo hizo Pedro, que dejó su trabajo de ser un pescador, y como lo hizo Mateo, de ser un recaudador de impuestos. Dejó su mesa de tributos y siguió al Señor, dejó su casa lujosa, dejó su vida lujosa por seguir al Señor. En esos tiempos, hermanos, sí era necesario, amén, dejar todo ello por seguir a Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En estos tiempos, hermano, pues no tienes que, a lo mejor, si no eres un misionero, pues no tienes que dejar tu trabajo o tu familia. A lo mejor puedes trabajar en la obra del Señor sin dejar todo ello. Puedes seguir con tu trabajo, amén. Puedes seguir con tu trabajo, con tu familia, tu casa, sin dejar de seguir al Señor. Pero si tu trabajo o si tu familia te están impidiendo ya seguir al Señor, es decir, lo que dijo algún día Pedro: me es necesario serle fiel, obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y con esto me refiero, amén, que si tu trabajo te dice tienes que robar, tienes que estar haciendo los movimientos debajo del agua, si no te despedimos. Y si tú le dices, no, mira, yo no puedo hacer esto porque yo sigo a Cristo y Él me ha redimido y yo he cambiado mi vida por amor a Él, o Cristo o el trabajo, ahí es donde pones en primer lugar, y ahí sí es una razón por la cual te debes de salir de ese trabajo. Amén. O si te dice tu hijo, o yo, o la iglesia, o si te dice tu esposo, o yo, o la iglesia, lo siento mucho, mi amor, pero tú no me vas a dar la salvación, y si quieres estar conmigo, amén, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, hermano, cuando le habían dicho no vuelvas a mencionar el nombre del Señor Jesucristo, si no te matamos, no me importa, porque yo no tengo los ojos puestos en agradar al hombre, sino a Cristo. Amén. Y son esas cosas, hermano. Yo no te digo que dejes tu casa, tu trabajo, tus hijos, familia. No, hermano, no te estoy diciendo eso. Es ahora algo muy diferente la manera en que vivimos hoy. Antes era muy diferente, pero hay que poner en primer lugar a Cristo. Malas amistades, amén, afanes, cosas de la vida, pasajeras, carros, amén, poner cualquier cosa, hermano, delante del Señor. Entonces, por eso es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, porque tienes que despojarte de todo lo que te estorba para entrar solito, hermano, sin afanes,
sin amor a la riqueza, sin otros dioses. Solamente ahí puedes entrar con Dios en primer lugar, sin más, y dependiendo de Él, sabiendo que eres pobre en espíritu. Amén. Entonces, la riqueza por sí sola no es mala, pero si te impide buscar a Jesucristo, es mala. Amén. Y es como cualquier cosa, hermano. Como tomar café no es malo, pero ahora sí que en exceso, pues sí es malo, ¿verdad? Todo en exceso. Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Hay que hincarse, hay que humillarse para entrar por ese ojo de la aguja y despojarse de todo. Gloria a Dios. El asombro de los discípulos al escuchar estas declaraciones de Jesús. Se quedaron asombrados, hermano, cuando el Señor Jesucristo, que era más fácil que entrara un camello, ¿ven?, por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Entonces, gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Mateo, capítulo 19, versículo 25. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces: ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Si en aquellos tiempos se dice, hermano, que los ricos, bueno, y esto es hasta ahorita, los ricos, hermano, pueden llegar y estacionarse en un lugar donde quieran, sea para minusválidos, sea mal estacionado, y no le dicen nada porque es el presidente, porque es el licenciado, porque es el comandante. El rico puede sentarse en las primeras sillas, el VIP, y pasar momentos con los cantantes. Al rico lo respetan, el rico hace parada para que ahora sí que pase sin que lo molesten. Ahora le abren el camino, va escoltado. Amén. Y bueno, en aquellos tiempos a los ricos se les abría el reino de los cielos más fácil. Amén. Se decía que los ricos estaban bendecidos por Dios, que tenían ahora sí que el favor de Dios, porque si eran ricos era porque eran buenos, porque eran bondadosos, y porque, como Él mismo dijo, yo guardo todos los mandamientos. Y pues por eso mismo se supone y creen los demás que tienen el favor de Dios y le va bien. Pero el Señor Jesucristo cambió todo de una manera radical. Le volteó, lo dejó triste, hermano, a Él y los discípulos asombrados, diciendo: entonces, ¿quién va a ser salvo? Si los escribas y los fariseos dicen que los ricos van a heredar el reino de los cielos y tienen lugar en las iglesias, en los templos, en las primeras filas, entonces ¿quién podrá salvo? Y Jesús le cambió la mente a los discípulos. Amén. Diciendo: pero Jesús mirándole les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Para los hombres esto es imposible, pero para Cristo, para Dios, porque tenía toda la plenitud y la deidad del Padre, para Jesucristo todo era posible. Gloria a Dios. Para que un hombre se salvara, pues era imposible para el hombre. Número uno, porque tenía que guardar toda la ley, ser rico, ser de buen testimonio. Bueno, y había guardado toda la ley, era casi imposible, hermano. Solo el único que guardó la ley y no pecó fue Jesucristo. Para el hombre es imposible salvarse por las obras, por sus propias fuerzas para con Dios. ¿Qué puedes hacer tú, hermano, para salvarte? Mira, yo te digo que si tú hoy vas y vendes tu carro, tu casa, y vas y vendes tus riñones, tus ojos al mercado negro, ni le abonas a Dios para merecer el reino. Ni vendiendo toda tu vida a alguien para trabajar, y eso ni siquiera la abonaría, ni se merecería para heredar el reino de los cielos. Nada hay para merecerlo. Para el hombre es imposible esto.
Pero para Dios esto es imposible. Esto es posible gracias a Jesucristo. Por medio de Jesucristo tenemos acceso al trono de la gracia. Fuimos sellados por el Espíritu Santo por creer en Él. Simplemente por creer y arrepentirnos, como aquel hombre que murió al lado de Jesucristo en aquella cruz. Simplemente por creer y arrepentirse fue salvo. No vendió nada, no trabajó en nada, no hizo ninguna obra extraordinaria. No le decía como a los mormones: tienes que trabajar hasta el fin y entregarle tu juventud y tu matrimonio y todo para que andes de puerta en puerta, y así Dios Elohim te recompensará con un mundo con el cual tú gobernarás. Es la creencia que mientras más trabajen, el Señor le dará un reino y una esposa, y será Dios y tendrá hijos Elohim, amén, dioses. Y es frustrante, hermano. Es frustrante que por obras tengas que ser salvo. Yo no sé tú, hermano, pero yo peco, todos los días fallo, y si fuera por obras no lo mereciera. Meramente por obras no la hiciera, ni pasara ni le abonara en nada, hermano. Pues todo es el Señor. Es más, el Señor, Él sigue siendo Dios contigo y sin ti y sinmigo, hermano. Él es Dios. Nosotros solamente somos obra de sus manos, pero a Él, gracias, por medio de Jesucristo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, con un único sacrificio, con una única expiación que nos limpia de todo pecado. Y dice Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Lo que para el hombre es imposible, como Abraham, tener hijos cuando ya su cuerpo estaba como muerto, teniendo más de 100 años y Sara como 90, hermano. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, hermano, gracias a su poder. Y tuvo un hijo Abraham, teniendo ya su cuerpo como muerto, hermano. Dijeras tú, todavía a los 50, 40, 30, es posible, se puede hacer aquí con medicina, con inyecciones, yo qué sé, pagando un tratamiento. Pero a los 100 años, hermano, ya Sara pasándole su costumbre, y tuvo un hijo que se llama Isaac. Amén. Lo que para el hombre es imposible, lo que era imposible para un médico, para Abraham o para Sara, para Dios es posible. Lo que era imposible para el hombre, para los escribas y fariseos, sacarle un demonio a María Magdala, para Dios es posible. Solamente con su palabra salían esos demonios. Lo que para el hombre fue imposible, sanar a una mujer con 12 años de flujo de sangre, y lo había gastado todo en médicos, había sido desterrada y lo había gastado todo en médicos, en curanderos, yo qué sé, hermano, lo que se le pusiera enfrente, la engañaban. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Tenemos un Dios, hermano, de milagros todavía. Yo lo he vivido en mi vida. Cuando me han dicho que no he podido sanar de enfermedades, Dios lo ha hecho en mi vida. Y lo he visto en muchas personas cuando están al borde de la muerte, cuando le han dicho: hermano, ya vete despidiendo de tu familia, este cáncer 2 días más y estás muerto, este SIDA es para una semana y ya estás muerto. Hombres predicando el evangelio desde hace, cuando el hombre dijo que no iba a vivir, sigue predicando después de 15, 20 años el evangelio. Amén. Lo que para el hombre es imposible, salvar a uno mismo, dar obras para poder ser ahora sí que justificados delante de Dios. Para Dios es posible salvarnos por medio de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Nada es demasiado difícil para el Señor. Nada es demasiado difícil para el Señor, hermano. Tenlo en cuenta. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y quiero compartir este testimonio, hermano. Ayer, antier, yo le decía a mi esposa, me venía un poco de tristeza porque estaba la iglesia un poco sola.
y le decía, Señor, te voy a seguir, yo sé que la recompensa es lo mismo para que el que tiene 100, 200, la recompensa va a ser la misma, Señor, y yo te voy a ser fiel con mi familia si nomás está mi familia. Pero obviamente fue por una tristeza que vino, porque vi sola la iglesia. Y al día siguiente me viene y el Señor le muestra en su misericordia un sueño a un hermano y me dice, el enemigo te quiere ver derrotado, quiere que dejes la iglesia, quiere que dejes a medio camino. Y yo miraba que el enemigo quería tener la iglesia desolada, sola. Amén. Y precisamente hoy, hermano, me ponía muy triste. Claro, hermano, soy carne, me tengo que poner triste porque solamente estaba mi familia, pero digo yo, ¿quién soy yo para que el Señor me escuche mis palabras y mueva el corazón de allá y vengan en la mañana y me hablen lo que el enemigo quiere causar en mi vida? ¿Quién soy yo para que el Dios escuche mis palabras? Soy polvo nada más. Y glorificaba al Señor, hermano, porque nunca me había pasado así, o no recuerdo, pero me asombraba el Señor de esta manera. Y ya me tenía preparado para el día de hoy. Y voy a seguir, hermanos, y nomás mi familia, no importa, porque la recompensa es para el que le dan 5 o 10 talentos. El entrar en el reino de los cielos es lo mismo, hermano. Lo malo es esconder el talento. Eso sí es malo. Con lo poquito que el Señor te da, esconderlo porque tienes miedo de Él. Ahí sí viene el castigo y el azote. Amén. Y el fuego eterno. Pero de esto mismo trata la enseñanza, que Dios es un Dios justo y que recompensará a cada uno, amén, igual. Dios es bueno, hermano. No me movía nomás empezar solos. Y gloria a Dios, llegaron mis hermanos, amén, pero pues el enemigo quiere atacar, hermano. Anda como león rugiente, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos separará del amor de Cristo. Entonces, gloria a Dios. Versículo 27. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Esa pregunta es Pedro, hermano. Pedro siempre saliendo a hacer preguntas, amén. Como en el discipulado, hermano, siempre hay alguien que tiene una pregunta, amén. Y Pedro sale de esos donde quiera, y gloria a Dios, porque gracias a esas preguntas, amén, se resolvieron, y Jesús daba parábolas para explicarlo de alguna mejor manera. Pero ese Pedro, hermano, ese Pedro siempre salía en la punta de los discípulos a preguntar. Entonces, primero venía una pregunta del joven rico. ¿Qué haré para ser salvo? Segunda pregunta, ¿quién podrá salvarse? Y ahora Pedro le dice, nosotros, he aquí, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos nosotros? Amén. Y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros me habéis seguido, y en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Hermano, Pedro, yo creo que con esta contestación se quedó gozoso, se quedó pasmado de la recompensa, amén, porque viene uno primero y le dice, ¿qué haré para ser salvo? Bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Bueno, Pedro viene y le dice, bueno, Señor, ¿qué pues recibiré yo? Y los discípulos, si yo ya dejé a mi esposa, yo ya dejé el pescar, Mateo dejó el banco de los impuestos, Santiago y Juan dejaron igual de pescar, y los otros más también tenían su vida, y la han dejado todo por sacrificarlo para vivir en una vida nómada.
para que para que los odiara medio Israel, para pasar hambres, para hacer de vez en cuando querer ser apedreados y ser escupidos, ser azotados y ser hasta blasfemados por su propia familia, ser desterrados. Yo creo que cuando Pedro escuchó esto sintió un alivio, hermano. Gozoso, se ha de haber puesto un gozo dentro de él de querer saltar. ¡Wow! Vamos a gobernar las 12 tribus de Israel. Ahora sí Caifás va a ver y yo voy a gobernarlo, a todos esos que no creían en Jesús. A mi suegra, a mi esposa, los que no creían en mí, ahora el Señor me va a sentar allá en el cielo a gobernar y a juzgar las 12 tribus. Anoche me preguntaban precisamente por qué 12 discípulos. Uno para cada tribu. Amén. Y yo creo que en ese momento Pedro dijo, va a valer la pena de aquí en adelante lo que pasemos. Amén. Es más, le dijo, Señor, hasta mi vida voy a dar por ti. Nunca te voy a negar. Si es necesario, moriré. Porque sabía la recompensa, hermano, que allá iba a gobernar. Amén. 100 veces más le iba a recompensar el Señor. Y amén. Vamos allá al último, dice en el 29, el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Yo creo que ya estaba haciendo cuenta, ya estaba multiplicando en su mente. Sí, en la pesca sacaba 2, 3 denarios, ya estaba multiplicando que iba a recibir 100 veces más. Si esa casa que dejó media caer con techo de lámina de paja, allá iba a recibir una casa mejor. Amén. Y el platillo fuerte, heredará la vida eterna, el reino de los cielos. Así sí, amén. Así sí vale la pena. Entonces, fue la contestación del Señor a Pedro. Gloria a Dios. Yo creo que se quedó gozoso. ¿Y quién no, hermano? ¿Quién no? Entonces, yo creo que la contestación de Jesús, yo creo que era la que estaba esperando Pedro, porque eran los primeros. Y algo muy particular de ellos es que siempre querían las primeras posiciones. En una ocasión pelearon diciendo, Señor, ¿quién será entre vosotros el primero? Y estaban discutiendo y el Señor les puso una lección con sus propios ejemplos. El Señor tomó una vasija y lavó los pies de todos sus discípulos y le dijo, el que quisiera ser el primero entre vosotros tendrá que ser el servidor de todos. En una ocasión, la mamá de Juan y Santiago, Salomé, una mujer, amén, ahora sí, la esposa de Zebedeo, una mujer muy astuta, que de esas mamás que quieren lo mejor para sus hijos, hermano. Dice que estando Jesús, ella fue con sus hijos y se le hincó y se le arrodilló a Jesús. Aparte de los demás discípulos, ella con sus 2 hijos. Y le dijo, Señor, te ruego, amén, que cumplas algo. El Señor, dime, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero que un hijo se sienta a la izquierda y el otro a tu derecha. Y los demás discípulos se indignaron, porque Salomé, amén, la esposa de Zebedeo, muy astuta, amén, sí, creo que se llamaba María, no recuerdo muy bien su nombre, ahorita vamos a estar viendo la cita, pero muy astuta, quería que sus hijos se sentaran a la diestra del Jesucristo cuando estuviera en su trono. Y el Señor le dijo, esto no depende de mí, esto depende del Padre, amén. Y el Señor les da una lección, amén, que el que quisiera también ser el primero, tiene que servir a todos, tiene que ser el servidor de todos. Y el Señor, hermano, aquí no estaba enseñando que iban a tener grandes recompensas, no les estaba enseñando que iban a ser gobernadores, ni nada por el estilo, aquí en la tierra, sino en los cielos la recompensa iba a ser igual para todos.
Pero esas mamás, hermano, que quieren lo mejor para sus hijos y muy astutas, amén. Y como esos que se meten entre la fila y ahí en la escuela y le dicen, no, mi hijo, mire esto, señora, maestra, mi hija no puede hacer esto, y abogando por los hijos. Y son buenos, ¿verdad? Es bueno que sean así las mamás, pero aquí en este caso, pues, se quería sobrepasar, amén, que sus hijos estuvieran en primer lugar. Entonces, gloria a Dios. En pocas palabras, el Señor quedó con un pago con Pedro. Quedó con un pago y Pedro estuvo de acuerdo. Gobernar a las 12 tribus, vida eterna y 100 veces más. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo creo, hermano, y he escuchado a veces esto que lo han dicho. Yo tan siquiera en un rinconcito en el cielo, con que pase de panzazo, yo quiero estar en el reino. Lo he escuchado algunas veces, pero con que no esté en el infierno. Solamente con que esté con Cristo, aunque no tenga corona, aunque no gobierne, con Cristo. Yo con que esté en un rinconcito con eso, me conformo. Ok, Pedro quedó con un pago, hermano. Quedó con un pago y quedó contento. Ahora vamos a la parábola. Vamos a entrar ahora en materia, ¿no? Hoy voy a terminar temprano. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió de la mañana, muy de mañana, para contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros con un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo, y también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Es decir, hermano, que un ejemplo, estamos construyendo una casa, yo soy el arquitecto. Y bueno, desde la mañana yo ya tengo a mis trabajadores y quedé que les iba a pagar $3.50 lo que se paga el día. El denario, hermano, era la paga para un romano, era la paga diaria para personas pues que tenían un buen trabajo. El denario, de hecho, estaba haciendo mucho más que lo que se le debía de pagar a alguien que iba a trabajar en un viñedo. Amén. Obreros para la viña. Entonces, era mucho más de lo que se le debía de pagar. Entonces, pasa la tarde, y bueno, necesito más trabajadores porque la uva, amén, que son los viñedos para hacer el vino, pues es necesario. Cada día que pasa vale menos la uva, se echa a perder más. Entonces yo salgo en la tarde y bueno, me topo con unos y les digo, te daré lo que es justo. Y luego, ya 3/4 partes de la tarde, ya casi oscureciendo, salgo porque todavía necesito recoger las uvas de mi viñedo. Y les digo, te voy a pagar, amén, para que vengas a pegar bloques y te pagaré lo que es justo. Y así hasta con el cuarto, con el que iba a trabajar solamente una hora, se les iba a pagar lo justo. Pero el primero con el que quedó era un denario, mucho más de lo que se le debía de pagar, porque esto solamente se lo pagaba, era la paga diaria para un romano. Tal vez para él era medio denario o menos, para alguien que iba a un viñedo. Entonces aceptó porque pues era una muy buena paga. Dice el versículo 3, y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y esto les dijo, y también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena hizo lo mismo. Y salieron como a la hora 11, encontrando a otros parados, y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. En una ocasión, hermano, yo fui a buscar trabajo a Estados Unidos, a la central de Abasto, y yo me imagino este panorama. Todos se juntan en una esquina, a que llegue alguien en la camioneta, o bueno, un hacendado,
y se lo lleve a trabajar. Bueno, allá en la central de abastos era así, hermano. Te ponías en una esquina y pasaban camionetas, necesito 4 para ir a levantar escombros. Pero corrían, hermano, corrían, y el más abusado era el que ganaba los trabajos. Y pues como yo era mi primera vez y estaba joven, pues hasta me hacían para un lado, me empujaban en la corrida, y bueno, me quedé ahí hasta las 6 de la tarde y no hice nada. Amén, nomás gasté dinero en estar comiendo ahí y no conseguí trabajo. Así yo me imagino este panorama. Personas que se ponían en algún lugar como un central de abastos, donde recogían a las personas, hacendados, para trabajar para los viñedos. Entonces, con el último le dijo: ¿por qué no estás trabajando? Bueno, es que todo el día no encontré quien viniera a ofrecerme, porque nadie nos contrató. Y él les dijo: y también vosotros a mi viña, versículo 8. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Amén. Comenzando desde los últimos les iba a pagar. Versículo 30 del capítulo 19 dice: muchos primeros serán últimos, y últimos serán postreros. Amén. Y en el capítulo 20 también, en el versículo 16, así dice que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Tengan este pasaje en su cabeza, hermano. Entonces, versículo 10. Y cuando llegaron los que fueron contratados versículo 9. Gloria a Dios. Me quedé en el versículo 9. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. La paga desde que él trabajó 1 hora fue la misma para el que trabajó todo el día. Versículo 10. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, porque ellos también recibirían un denario cada uno. Versículo 11. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él les dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Aquí se cumple esta palabra, hermano. Los últimos serán primeros. Los que trabajaron solamente 1 hora fue la misma paga que para el que trabajó todo el día bajo el sol abrasador, bajo esas jornadas muy cansadas, fue la misma paga. En este caso, todo está entrelazado. El Señor Jesús quedó con un pago con Pedro. Amén. Que es gobernar las 12 tribus 100 veces más y una vida eterna. Amén. Quedó con él. Amén. Entonces, dice, vayamos ahí a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Si lo tiene alguien, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Me ayuda a darle lectura fuerte y clara. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya, gloria a Dios. ¿Entiende, hermano? ¿Cuál es la circunstancia de esto? Dice, no está hablando de nosotros, que al que venciere, gloria a Dios. Apocalipsis 3, 21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Hermano, si tú vences,
Y si tú permaneces hasta el fin y le abres la puerta de tu corazón a Cristo, amén, permaneces en Él, Él te va a conceder a que te sientes, amén, en su trono. Te concederá sentarse con Él en su trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en mi trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿No es la misma recompensa que le va a dar a Pedro, hermano? Que se siente en un trono juntamente con Cristo. Hermano, Pedro estaba gozoso, amén. Que yo creo que quería saltar, gritar por todo ello. Pero el Señor es hermoso. La misma paga que al que trabajó en ese sol abrasador, el que fue perseguido, el que fue azotado, el que tuvo que dejar a lo mejor más cosas que tú y que yo, será la misma paga. Entonces, ¿por qué se hizo esta parábola? Por esto mismo, para que el día de mañana, bueno, Pedro, no quedé contigo de pagarte un denario, no quedé contigo de que fueras gobernador y que tuvieras una vida eterna y 100 veces más. ¿Por qué te vas a enojar? Amén. Si yo le quiero dar a mis hijos que no trabajaron tanto, nomás una hora, que no padecieron persecución, que no sufrieron hambres, que no trabajaron bajo el sol abrasador, yo les quiero pagar lo mismo. ¿A ti qué si les quiero pagar lo mismo? Le está diciendo una parábola. Amén. Dice, o que tu ojo es malo para que yo sea bueno. Si yo soy bueno, es mío el dinero. Amén. Yo quiero pagar lo que yo quiero porque yo soy bueno y misericordioso, dice el Señor. Apocalipsis 6, 9 al 11. Yo no sé tu hermano, pero esto a mí me llena de gozo. Saber que si nos esforzamos y permanecemos, nos dará a gobernar, a sentarnos a gobernar juntamente con Él. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:21. Perdón, 6:9. ¿Conviene permanecer en Cristo? Sí, hermano. Apocalipsis 6:9 dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos habían sido. Gloria a Dios. Entonces dice el Señor, gloria a Dios, les decían: ¿hasta cuándo esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre? Fueron los muertos por el testimonio, amén, y por su palabra. Ahora vamos a Apocalipsis 20, 4 al 5. Escuche, estos fueron los muertos por el testimonio y por su palabra. Y aquí les da la recompensa en Apocalipsis 20, 4 al 5. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Estos son los que habían sido muertos, los mártires, hermanos, de hace mucho tiempo. Muertos por la palabra del Señor. ¿Y qué autoridad se les dio? Versículo 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar a los que habían sido muertos por la palabra y por el testimonio. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni había recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Imagínense, si tú permaneces y si no te doblas, amén,
ante este mundo, y si cuando venga el enemigo y quiera venir a poner esa marca del anticristo, se les dará autoridad, amén, de juzgar, de sentarte en un trono a gobernar juntamente con Cristo, y juzgar y gobernar, que fue lo mismo que se les dijo a Pedro. Pero no habrá ninguna, ahora sí que no va a haber de qué diga nada Pedro, vaya, porque el Señor había quedado con una paga, un denario para cada uno, y es mucho más de lo que debemos de recibir. Gloria a Dios, hermano. Entonces, gloria a Dios, es mucho más de lo que debemos de recibir, hermano. ¿Por qué? Porque simplemente, hermano, no lo merecíamos. ¿Qué podía hacer los discípulos o yo para merecerlo? Nada, hermano. Sí, dice ahí en Efesios 2, 8 al 9, que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Por gracia. La gracia es favor inmerecido. Dice que es don de Dios. Hemos hablado un poco de la predestinación, hermano. De que a algunos se escoge y a otros no. A unos los usa vasos de deshonra y otros vasos de honra. A unos se les concede que crean el Evangelio y otros no, hermano. Uno los usa para vasos de deshonra, para que su nombre sea exaltado, y otros son para su gloria. Entonces, el Señor dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces, tenemos un claro ejemplo en la Biblia: Judas y el hombre que murió al lado de la cruz. Escuche esto: el hombre que murió al lado de la cruz, dice que injuriaban, movían la cabeza cuando Jesús estaba clavado, y todavía los fariseos y los escribas le decían: si eres el Hijo de Dios, sálvate y creeremos. Y bueno, los hombres que estaban, los que le habían azotado, se burlaban de él y echaban suerte sobre sus ropas. Y en el camino dice que los ladrones lo injuriaban: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, si eres el Hijo de Dios. Los dos estaban burlándose de él. Pero en el último momento, uno creyó y le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, perdóname, porque yo sí merezco estar aquí, por ser un ladrón y un malhechor que se levantaba en contra de Roma y hacía lo peor y mataba gente. Pero tú no lo mereces, Señor. Y el otro le decía: no, si eres Hijo de Dios, sálvate. Todavía seguían injuriando. Pero ese que creyó en Jesucristo no hizo buenas obras, no se lo merecía, no predicó el Evangelio, no dejó casa, dinero, padre o madre, no hizo nada de ello, y la recompensa es la misma. Amén. No se lo merece, ni tú te lo mereces, ni yo me lo merezco, hermano. Entendamos eso. No es por nuestra cara bonita, no es por nuestras buenas obras, ni cómo criemos a nuestros hijos. Es del que el Señor quiera tener misericordia y del que el Señor quiera tener compasión. No es del que corre ni del que permanece, sino del que el Señor quiere tener misericordia. Así de simple. Amén. Entonces, tenemos por otro lado a Judas. Judas 3 años le siguió. Judas estudió. Judas trabajó para el ministerio. Judas predicó. Judas sanó a los enfermos, sacó endemoniados, se le dio la autoridad de sacar demonios, y estaba en su círculo más cercano de Jesucristo. Pero él, hermano, no creyó, no se arrepintió de verdad. ¿Por qué? Porque ultrajaba de las monedas, porque él estaba a cargo del tesoro del ministerio. Y dice que sacaba monedas, las robaba y vendió al maestro por 30 monedas de plata. ¿Es Dios injusto? No, hermano, de ninguna manera. Si uno había tenido 3 años, yo creo que si a un hombre se le presenta este panorama, va a decir:
Yo, a mi criterio de hombre, yo creo que merece Judas ser salvo por las obras que hizo. Pero no es así con Dios, hermano. Él paga el denario a quien quiere, porque Él es el amo. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Dice la palabra que no hay injusticia en eso. Vayamos allá a Romanos 9. Ya hemos hablado un poco de la predestinación, hermano. Yo creo en la predestinación, hermano. Que a unos se escoge para honra y a otros para deshonra. Gloria a Dios. Romanos 9:14. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? Es una pregunta. ¿Hay una injusticia de Dios? Pablo haciendo esta pregunta para contestar si en nosotros está esa misma pregunta. Dios es injusto. Pablo nos hace el favor de contestárnosla y hacer la pregunta. De ningún modo, porque el que dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tendré misericordia, y tendré compasión de quien yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Versículo 11. Aquí podemos ver un claro ejemplo, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, hablando de Jacob y Esaú, para el propósito de Dios conforme a su elección, dice, gloria a Dios, permaneciera no por las obras, porque aún no estaban afuera de la panza de la mujer, y estando en la panza el Señor escogió a Jacob, no por obras, sino que Él los conoció y escogió a Jacob para su gloria. Versículo 12, y se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y ahí podemos ver un claro ejemplo de la predestinación, que desde el vientre no habían hecho obras, y el Señor había escogido a Jacob. A Jacob amó en su vientre y a Esaú aborrecí. Ahí aún no hacía ninguna obra. ¿Habrá alguna injusticia en esto? De ninguna manera. ¿Acaso el barro le podrá decir al alfarero por qué me hiciste así? ¿O a poco este aparato se va a levantar en contra de la fábrica que lo hizo y le dirá por qué me hiciste cuadrado o de fierro? No, Él es el alfarero y nosotros somos el barro. No tenemos ningún derecho de decirle por qué. Porque para empezar, no hay justo ni aún ninguno. No hay quien haga el bien. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, no podemos reclamar, porque ya nos está pagando de más un denario, como a esos hombres. Está pagando la paga para un romano, y se la estaba pagando a un jornalero que era mucho menos. Entonces a nosotros no merecíamos, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga el bien, no hay justo ni aun ninguno, y si fallas en uno de los mandamientos, te haces culpable de todos, como ese joven rico que estaba fallando en el más importante, de tener a un Dios en primer lugar antes de que a su Creador. Por eso, amén, este es el propósito de esta parábola, que entendamos que no merecemos y que no podemos levantarnos y decir, ¿por qué le pagas más a este? O podemos ver que a la última hora un borracho drogadicto se arrepiente y cree en Jesucristo, y en sus últimos momentos de suspiro dice la palabra que si cree y se arrepiente será salvo. Y yo, hermano, yo trabajando, yo asoleándome, ¿le podré decir algo a Dios? Amén. De ninguna manera. Yo no le puedo decir a Dios que sea bueno con quien Él quiera, porque yo ni siquiera lo merezco. Amén. Vamos ahí a Mateo, versículo 20. Y todo esto surgió por una pregunta. ¿Qué pues recibiremos nosotros, Señor, si hemos dejado todo por ti? Entonces, por eso viene esta pregunta, hermano. Esta parábola de la pregunta de Pedro. Todas las parábolas tienen un porqué, un contexto. Y dice,
El 13, y respondiendo, 20:13, y respondiendo él les dijo a ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo para que yo sea bueno? Así los últimos serán primeros, amén, y los primeros últimos. Concluyo con esto. Aquel que se creía primero, que era el joven rico, vino a ser último, que se creía justo por sus buenas obras. Y los últimos vinieron a ser primeros, amén, con una paga bien merecida, solamente por creer en Jesucristo. Yo te insto, hermano, que creas en Él y que perseveres hasta el fin, porque será grande nuestro galardón. Sentarnos con Jesucristo en su trono para gobernar y juzgar, hermano. Estar simplemente, como dijeran por ahí, en el cielo ya es ganancia. Pero más, dice que ni ojo vio ni oído oyó las cosas que están reservadas para nosotros, amén. Entonces, póngase de pie, amén. Hoy rompí récord.